Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Es un gusto poder estar una vez más para estudiar la palabra del Señor. En esta oportunidad tenemos invitados especiales para que nos van a acompañar en el estudio de la palabra. Tenemos al pastor José Jacob Ocampo del Distrito Ciénaga. Saludos, pastor. Todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Y tenemos al pastor Julio César Rodríguez, ¿sí? de la asociación. Nos está acompañando, gracias pastor, el secretario ejecutivo y también el evangelista de nuestro campo y de ministerios personales. Así que pastor, muchas gracias por estar acá con los hermanos y todos los que nos van a ver en esta oportunidad, ¿sí? Queremos iniciar orando con todos nuestros hermanos para que podamos iniciar el estudio, así que prepárese allí donde está, busque su folleto, su Biblia, que en este momento vamos a estudiar. Así que, Pastor José, acompáñenos en oración con todos los hermanos que nos ven. Oremos. Poderoso Padre y eterno Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Y al recordar lo que hemos estudiado en el transcurso de esta semana, pedimos tu Santo Espíritu con nosotros. Sobre todo, Dios, danos la seguridad de que tu palabra es la verdad. Y allí está escrito todo lo que tú quieres para nosotros. Bendícenos y al estudiar tu palabra podamos escuchar cada día tu voz. Enséñanos una vez más en este día santo de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El título de la lección número 3 que corresponde para esta semana, la tenemos acá. Se llama ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Jesús y los apóstoles. El texto para memorizar que tiene la lección es: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo número 4. Esa es la lección para esta semana. Esperamos extraer al máximo las enseñanzas. Quiero comenzar contándoles un poco al pastor Julio, al pastor José, que, pastores, hay personas que piensan que la Biblia es un libro de hombres, que la Biblia es un libro que fue escrito por unos cuantos hombres, los que se le ocurrió. De hecho, movimientos como la Ilustración que nosotros conocemos o como la Revolución Francesa pusieron a la Biblia como un libro más, desechándola de sus países, de su cultura en general. Y eso hoy en día, pastores y hermanos que nos ven, es una realidad. Hoy la gente cree que la Biblia está llena de supersticiones, está llena de solamente cuentos, y no creen mucho, ¿no? Lo que allí está escrito. Pero nosotros hoy vamos a intentar ver a través de la Escritura cómo podemos estar seguros que lo que Dios ha dicho es la palabra de Dios. Por eso queremos iniciar conversando sobre la autoridad de la Biblia, ¿sí? Queremos iniciar conversando de eso. ¿Dónde encontramos nosotros la autoridad para que la Biblia sea la palabra de Dios? Y quiero leer un texto que es precisamente uno de los textos con que iniciamos el texto para memorizar esta semana, que encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 4. Jesús es tentado después de ayunar 40 días y 40 noches, y dice el verso número 3, que se le acercó el tentador, es decir, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Y quiero detenerme allí porque Jesús le responde que escrito está. Y consideremos un poco el contexto. Hace unos 40 días Jesús había sido bautizado, ¿cierto? Jesús había sido bautizado y una voz del cielo había dicho
que él era el Hijo de Dios en quien el Padre tenía complacencia. Ahora el tentador lo hace dudar por un momento y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, Jesús pudo haberse referido a que, bueno, yo hace 40 días escuché una voz que dijo que sí yo era, pero ¿por qué Jesús usa un escrito está? ¿Por qué Jesús utiliza esa frase? ¿Por qué se refiere a las escrituras? ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy, Pastor Julio? ¿Qué nos puede comentar? Ok, primero que todo, un feliz sábado a todos los hermanos que nos ven y también nos escuchan. El Señor les bendiga grandemente. Bien, de hecho, la lección de esta semana, su tema central es ese, la autoridad de la Biblia. Ese es el tema central de nuestra lección esta semana. Y esa frase, escrito está, no es más que la afirmación del poder de la palabra de Dios. Satanás en la tentación quiso no solo aprovecharse de la debilidad que Jesús sentía, sino aún de eso, de poder desvirtuar la palabra de Dios, como ahorita nuestro hermano Juan lo acabó de decir. Hay mucha gente y religiones incluso que dicen que la Biblia es un libro más, donde al papel le cabe cualquier palabra o letras y lo han escrito como cualquier otra cosa, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando allí Jesús se aferra a la palabra, dice, escrito está, es haciendo ver que así es que Dios dice. Y pienso que al iniciar esta conversación de la lección, el tema central de la autoridad de la palabra queda sentado a través del mismo ejemplo el desarrollo personal de Cristo al cumplir las escrituras o al establecerlas, defendiéndose con ella misma, porque a mí me llama mucho la atención, para ser un poquito puntual allí, es que Él es la autoridad, ¿no? Porque Él es la palabra, Él es el verbo, Él es Dios. En otras palabras, Él es Dios. Y Él se pudo haber defendido con sus propias palabras. Él no tuvo que haber recurrido a alguien o algo, en este caso, la palabra de Dios. Él pudo haber dicho, yo digo esto y es así, porque yo soy Dios. Pero Él no dijo eso, Él simplemente ahora nos presenta y dice, escrito está, aquí está la palabra de Dios, y se defiende con ella. Eso me parece muy interesante en esa afirmación del tema central, escrito está. Muy bien, gracias, Pastor. Pastor José, ¿qué nos puede decir? Nosotros debemos partir desde el principio vital que la Biblia tiene un solo autor, que es Dios. Y eso lo hemos estudiado en el transcurso de las semanas anteriores. Pero tiene 40 escritores que hablan del mismo autor. El autor los dirige a todos. En el asunto de la tentación, Jesús nos está enseñando desde el principio. Acordémonos que Jesús fue bautizado no porque él necesitaba ser bautizado, sino para darnos ejemplo. Segundo aspecto importante, al él responder a la tentación de Satanás, con un escrito está, él nos sigue enseñando que la manera para que nosotros podamos soportar la tentación es con la palabra de Dios. Y un aspecto importante es que Satanás también usó la palabra de Dios para tentarlo. Pero Jesús vuelve a recalcar que un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿ya? Y a nuestro alrededor podemos ver personas que tergiversan la palabra de Dios, dicen un montón de cosas completamente distorsionadas, pero nosotros debemos basarnos en la palabra de Dios absoluta, ¿ya? Como nosotros estudiamos, que es el texto con su contexto. Por eso, un aspecto importante para esta primera sesión de la lección de esta semana es, si yo quiero vencer la tentación, si como hijos de Dios queremos vencer la tentación que a diario se nos presenta, es la palabra de Dios. Esa es el arma vital y esencial que tenemos nosotros para vencer. Muy bien, gracias, Pastor. Creo que han mencionado puntos muy importantes, porque si bien es cierto que la Biblia es inspirada, Jesús la utilizó, pero Pastor mencionó algo importante, el mismo Satanás la usa, ¿no? Y dice cosas
que parecen una verdad. Nosotros sabemos que él es especialista en engaño. Le gusta engañar a la gente, lo ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, quiero recoger la idea de sus aportes y decir que necesitamos, número uno, confiar en la palabra, porque como el pastor Julio decía, aunque Jesús era autoridad, él dijo, la Biblia es de igual de autoridad, ¿sí? En segundo lugar, el pastor nos ha dicho, el pastor José, que hay que estudiarla en su contexto, es decir, necesitamos aplicar una hermenéutica, como hablábamos la semana pasada, una metodología correcta, y Jesucristo la está usando de forma correcta. Muy bien. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pasamos a un segundo punto, pastores, y es de que hay personas que han aseverado y dicen, bueno, es que es cierto que la palabra, pero ahora estamos en un nuevo pacto, ahora hay una nueva ley, ahora los mandamientos fueron resumidos en solamente 2, ya la ley fue abolida, entonces no necesitamos guardar la ley. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús, no? Si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, hemos de ver cuál fue la actitud de Él. Y por eso yo quiero leerles acá Mateo capítulo 5, verso 17. Dice la palabra del Señor, dice acá, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Está hablando Jesús. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Cuando nosotros hablamos específicamente de la ley, ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿La abolió? ¿Dijo que aquella ya no servía? ¿Qué nos pueden contar, Pastor José y Pastor Julio? La ley de Dios tiene varios aspectos importantes. Recordemos que la ley de Dios fue escrita por Dios y fue hablada por Dios. Y la ley de Dios es eterna. Jesús está hablando, y por eso Mateo capítulo 5, del 17 en adelante, está hablando que Él no vino a abolirla, sino a cumplirla, es decir, a darle el verdadero cumplimiento de la ley, que es importante. Y por eso más adelante enseña, no matarás, no cometerás adulterio, pero a la manera de Dios, que es muy diferente a la manera humana. Nosotros tenemos que entender que la ley de Dios tiene un aspecto moral, que antes de yo pecar físicamente, peco emocionalmente o moralmente estoy pecando. O en su defecto, o lo mejor, ¿no? Antes de cumplir la ley, físicamente le estoy cumpliendo moralmente, ¿ya? Por ello es importante entender que Jesús lo que vino fue, una vez más recalco, a enseñarnos cómo se debe guardar los 10 mandamientos, cómo se debe guardar la ley de Dios, cómo se debe guardar, que lo que tú tengas en la mente, eso vas a hacer, eso vas a demostrar. Por eso, si tu mente está limpia, que es allí donde el Espíritu Santo quiere estar, en tu mente, en tu corazón. Si el Espíritu Santo está allí, tú vas a obedecer la ley de Dios conforme a la voluntad de Dios, que es importante. Por eso Jesús, y es para mí una de las partes más importantes de la lección de esta semana, Jesús vino a enseñarnos cómo nos debemos comportar, cómo debemos hablar, qué es lo que tenemos que hacer o debemos hacer. Y la parte esencial es, Jesús vino a darle el verdadero cumplimiento a la ley de Dios y por eso Jesús obedeció la ley de Dios. Muy bien, gracias. Pastor Julio, ¿qué nos puede argumentar sobre esto? Ok, gracias. Quiero aportar que los judíos siempre quisieron o enseñaron siempre que se salvarían por guardar la ley. No, somos salvos por gracia. Sin embargo, ellos decían que con guardar la ley se iban a salvar.
de esta manera la estaban guardando de una manera errónea, donde estaban enseñando y casi apedreando y matando al que no lo hacía. Y Jesús vino a sacarlos, a liberarlos de esas malas enseñanzas y pienso que de ese cristianismo amargado y casi que de matones, de sicarios, porque si alguien pecaba de una vez, y Jesús vino a decirle, esa no es la forma, estoy de acuerdo con lo que el pastor acaba de decir, esa no es la forma, eso, así no es que hay que hacerla. Entonces, cuando Jesús viene, que el Antiguo Testamento está anunciando que Él venía, que el Mesías venía y que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa palabra, en Él se cumple ahora Mateo 5:17, vengo a cumplirla, pero aparte de cumplirla les voy a enseñar cómo es que se vive, cómo se debe hacer. Sí. Y entonces lo quieren tentar, ¿no? Le quieren decir, ¿verdad? Tú que sabes mucho, entonces, pues, dinos cuál es el más grande de los 10, cuál es el que mejor debemos hacer para ellos. El cuarto mandamiento, como para nosotros, es muy importante, pero casi que se convertía en un suicidio no guardarlo bien, porque lo apedreaban y así muchas cosas. Entonces estaban más por cazar el error del hermano, el error de aquella persona que lo cometía, que más por adorar a Dios. Recuerden que la verdadera adoración en obediencia a Dios no es cantar todo un día, es obedecer la palabra del Señor, pero obedecerla como debe ser, con esa mesura como el Señor lo manda. Entonces, ellos quieren tentar a Dios y decirle, ¿cuál es el más grande? Y Jesús le dice, no, el más grande es que tengas a Dios en primer lugar y al prójimo que lo ames también como a ti mismo. Y ellos entonces dicen, entonces no son ninguno de los 10, tú traes otra nueva enseñanza. Y pienso que de allí sale esa idea o cultura de decir, ya estos están abolidos. De hecho, pues sabemos que hay muchas iglesias que dicen que los 10 mandamientos están abolidos, que ya esto quedó atrás porque ahora es amar a Dios y amar al prójimo y vivamos como queramos. Pero nosotros que estudiamos las escrituras, como lo hemos estado haciendo, sabemos que existen dos tablas, la de Dios y la del prójimo. Ahí están resumidos y de hecho ahí dice, de estos dos pende toda la ley, donde Dios está diciendo, si me amas, vas a guardar los primeros 4 mandamientos. Y si amas al prójimo, vas a guardar los otros 6 mandamientos. Así que el Señor le está diciendo, vengo a cumplir de esta manera, vengo a cumplir los mandamientos. Y él mismo empieza ahora a decir, y empiezan a juzgarlo, mira, y sanaste en sábado, hiciste esto, y empieza la gente ahora a tener ese gran conflicto de la ley en cuanto a Dios. Pero realmente Dios vino a enseñarnos que por encima de las normas y aún de que tiene que ser así, está el amor a Dios y al prójimo. Y aprovecho para eso, para decirlo, porque hay mucha gente todavía, no en otras religiones, aún en la nuestra, en nuestra iglesia, donde algunos hermanos líderes quieren ser tan estrictos que casi que están acribillando y matando al hermano porque cometió una falta. El amor de Dios va más allá, los mandamientos es el carácter de Dios y Dios es amor, así lo dice la palabra, ¿no? Entonces, pues creo que debemos aferrarnos a eso y sustentar la palabra de Dios en un lado, pero también abrazar con el otro brazo al hermano, es decir, que Dios está allí manifestado en su ley cuando la viene a cumplir. Pecamos, sí, pero Dios nos ama y Dios nos perdona. Muy bien. Bueno, gracias, pastor. Yo creo que ese punto nos queda bastante claro, ¿sí? De un lado hemos de tener la ley y el otro el amor, ¿cierto? Creo que se puede resumir así. Y el mismo Jesús lo dijo. Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, porque ellos diezmaban hasta la pimienta, el comino, pero dejaban de un lado la misericordia. Entonces, y como decía el pastor Julio, puede pasar hoy que en la iglesia alguien, digamos, no está totalmente guardando. Entonces yo primero aplico la ley y luego el amor. Entonces no podemos hacer ese tipo de orden, ¿sí? Y Jesucristo, para aquellos que dicen que Jesús abolió la ley de Moisés, nosotros tenemos un texto que encontramos en Lucas 24:44. Dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, dice Jesús, en los profetas y en los salmos. Y como nosotros sabemos, el canon del Antiguo Testamento o el canon hebreo está resumido en esas 3 partes. ¿Sí? La ley de Moisés, que hoy lo conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Tenemos los profetas, que son tanto los mayores como los menores,
y los salmos, que son los escritos, ¿sí? Que son los escritos que encontramos, todos los demás libros que encuentran poesía, todo ese tipo de cosas. La literatura sapiencial, como se conoce. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que pueden estar viendo esta transmisión en este momento, tenemos claras evidencias, y hay muchísimas más, de que Jesús jamás quiso abolir la ley. Y es paradójico que hoy en día lo que Jesús quiso aclarar sea lo mismo que utilicen para decir que Jesús la abolió. Cuando Jesús estaba diciendo, vengo a enseñarle a guardarla, que guarden como yo la he guardado. Así que la ley es eterna, dice la palabra. La ley es eterna porque es el reflejo del mismo Dios y Dios es eterno. Y como dice la palabra en otro lado también, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no dice una cosa hoy y luego se arrepiente. Entonces, muy bien, pasamos a un último punto que va a encerrar un poco más. Unos dirían, bueno, es que cuando Jesús estaba pasó una cosa, pero luego vinieron los apóstoles. Luego vinieron la primera iglesia y allí cambiaron muchas cosas, ¿sí? Hace días escuchaba a alguien que decía que de allí cambiaron algunos mandamientos, y por eso hoy las cosas son distintas. Pero ¿será eso una realidad? ¿Qué evidencia nosotros podemos tener? Quiero leer para todos mis hermanos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 26. Nosotros tenemos allí el libro de Hechos 4, 24 al 26. Dice, ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una referencia a la creación. Y por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, ya esta es la iglesia primitiva y aún sigue utilizando las palabras del Antiguo Testamento. Aún son vigentes. Anunciaban, digamos, tenían algunas profecías mesiánicas. Así que hay muchos otros pasajes que no nos da tiempo de revisar, pero nosotros notamos que los apóstoles siguieron guardando la palabra y no la cambiaron. Jesús tampoco les ordenó cambiar nada, ni un día de reposo, nosotros sabemos muy bien que ya terminaba, digamos, las leyes ceremoniales, pero más nada. Así que, pastores, ¿cómo nosotros podemos comprender eso? Si la iglesia primitiva no hizo ningún cambio y siguió aceptando la autoridad de las escrituras, ¿por qué nosotros tendríamos que hacer un cambio hoy? No sería muy razonable, ¿cierto? Así que coméntenos sobre eso. ¿Cómo podemos entender nosotros el comportamiento de la iglesia primitiva? Bueno, ese es algo que, como acabas de decir, no es razonable ni creo que podríamos decir ni entendible. ¿Cómo yo puedo seguir a un Cristo que se supone que la palabra cristiano es un pequeño Cristo, alguien que está tratando de imitar a su maestro? Yo puedo llamarme un cristiano haciendo lo contrario de mi Cristo, de mi ejemplo, de mi modelo, ¿cierto? Eso no es razonable. Eso no es lógico, ni creo que podría haber explicación, ¿saben? Porque ahorita decíamos, el mismo Dios, Jesús, que vino aquí y se encarnó Emmanuel con nosotros, no cambió la autoridad de la Biblia, se va, y ¿cómo va a dejar a un pueblo equivocado en la tierra? Y nos va a dejar aquí guardando nosotros todavía algo que ya está invalidado, que ya está viejo. Entonces, los mismos apóstoles, ahí me llama mucho la atención que los mismos apóstoles, todos siguieron la ruta de ese maestro que les enseñó, siguieron todo lo que él hizo, ninguno habló en contra de la Biblia, es más, cuando hablaban citaban la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento 2688 referencias que hacen ellos al referirse. Cada vez que hablaban se referían a otros libros del Antiguo Testamento. 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y muchísimas más. Pero saben, eso me parece muy interesante. ¿Cómo puedo seguir a un Dios que Él hizo una cosa y yo hago otra?
Entonces, los apóstoles le están dando la autoridad a la Biblia diciendo, si yo soy un hijo de Dios, yo vivo como Dios, quiero imitar a Dios, y eso fue lo que él hizo. Ahora, salgámonos un poquitico los apóstoles. La Virgen María guardó los mismos mandamientos que su hijo y que todos los amigos de su hijo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos hijos de Dios y estamos haciendo otra cosa? Entonces, pienso que la autoridad que la Biblia está presentando acerca de la Biblia, a través de un escrito está, a través de la ley, queda confirmada en la vivencia ahora, no solo del Hijo de Dios, sino también a través de los apóstoles, los seguidores. De hecho, recordemos que los apóstoles fueron el inicio de esta gran creencia, de esta gran convocatoria celestial para un día Jesús venir a buscar a su pueblo. Entonces Jesús sería alguien que comienza un negocio y lo comenzaría mal, porque lo comenzó diciéndole, guarden los mandamientos completos, guarden la palabra de Dios, y se va al cielo y nos deja para que iniciemos, digamos, esta empresa celestial, esta congregación celestial, pero que empecemos mal. Pues yo, eso allí habría como que, hay mucho como que decir, y no faltará así el que diga, no, pero es que quedó cambiado. Pero ¿dónde? ¿Dónde? En la vida nuestra, pero en la Biblia, la palabra de Dios, por ningún lado. Así es. Muy bien, Pastor José, ¿qué opina sobre el punto acá? Un punto esencial para añadir a lo que el Pastor Julio ha dicho es cuando Jesús resucita, él se aparece a sus discípulos y dice la Biblia y les comienza a enseñar comenzando desde Moisés. Antiguamente se dijo que Moisés escribió el Pentateuco, es decir, miren desde dónde comienza Jesús para explicarle a sus discípulos acerca de la Escritura. Y después sus mismos discípulos comienzan también a hablar, y el Pastor Julio mencionó la cantidad de veces que se habla, y nosotros tenemos un capítulo completo prácticamente, que es el capítulo 11 de Hebreos. El capítulo 11 de Hebreos comienza hablando desde Abel y hace una trayectoria por todo, prácticamente todo el Pentateuco y esa cantidad de libros históricos. Y después Albergue dice, no, y si siguiera hablando, hubiese hablado de tantas personas más. Es importante cómo los discípulos de Jesús utilizan como una base fundamental la palabra de Dios, especialmente esa parte que para muchos es abolida, el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Pero el Antiguo es la base para poder entender el Nuevo. Y por eso los discípulos de Jesús y los seguidores de Jesús entienden algo esencial. La Biblia es una sola y está dividida en dos partes, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y toda la Biblia es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Su autor lo inspira y sus escritores, inspirados por el autor que es Dios, escriben el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y allí se hace una base esencial de una sola escritura, de un solo libro, que es la palabra de Dios. Y los seguidores de Jesús entienden algo esencial. Hay una palabra de Dios, una sola, está escrita. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron igualmente inspirados por Dios. Y los discípulos hacen referencia a esa parte fundamental. La palabra de Dios es la base de su fe, de nuestra fe. Nos habla de Cristo Jesús y nos habla de la salvación que Él nos presenta. Por eso los discípulos siguieron esa misma secuencia. ¿Cuál? Obedecer y acatar fielmente lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cuando ellos tuvieron que escribir, ellos siguieron el mismo margen. ¿Cuál? Siguieron siendo inspirados por el mismo autor, la palabra de Dios. Y allí se completa la Biblia, que es una parte esencial. Muy bien, gracias pastores por habernos acompañado en esta oportunidad. Creo que han sido muy certeras, profundas las opiniones.
Si hay alguien que nos está viendo y quiere saber más sobre el tema, puede dejar en los comentarios de este video, puede dejarnos allí preguntas y alguien se estará contactando para darte más detalles porque hay muchísimo que hablar, ¿sí? Quiero finalizar leyendo un par de citas que nosotros podamos tener en cuenta. Saben, hay cosas que, digamos, controlan el pensamiento de una época. Es decir, después de la Revolución Francesa hacia acá, el mundo se volvió más escéptico, ¿sí? Más agnóstico, podríamos decirlo, e incluso más ateo. E incluso en el mundo teológico, en el mundo bíblico, hay autores que han influido en gran manera. Quiero leer dos citas, simplemente. Uno es de el ex decano de la Facultad de Teología de Harvard, Christer Standal. Él decía que una cosa es lo que significaba la Biblia y la que significa hoy en día. Es decir, que él decía, una cosa es lo que significó hace unos cuantos años, pero hoy significa otra. O sea, como que diciendo que la Biblia cambia con el tiempo. Sin embargo, no podemos decir, él continúa diciendo, tensión entre la mente del semita del pasado y el pensamiento del hombre moderno, hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, Jesucristo no dijo, escrito estaba. No, él no dijo eso. Él dijo, escrito está, porque era presente la palabra que estaba, digamos, escrita allí. Así que Jesucristo está refutando este argumento que ha marcado algunos pensamientos teológicos. Hay otro teólogo luterano que él decía, Rudolf Bultmann, uno de los teólogos más grandes que hemos tenido, él decía, los conceptos mitológicos del cielo y el infierno ya no son aceptables para los hombres modernos, ya que para el pensamiento científico, hablar de arriba y de abajo en el universo ha perdido todo significado. Y además de eso, nos dice que es una ilusión suponer que la antigua cosmovisión de la Biblia puede renovarse. Entonces, estos dos hombres nos ponen un panorama y nos dicen que, bueno, la Biblia puede cambiar, puede adaptarse, pero la palabra de Dios no dice eso. Isaías 48 claramente dice que la flor se marchita, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Y finalizo con una cita que encontramos en una revista de nuestra iglesia, Signs of the Times, del 27 de marzo de 1884. Dice allí que los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios. Imagínense eso, pastores. Los hombres ponen la palabra de Dios por debajo. Más sabios incluso que Dios mismo. Y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Así que el Espíritu de Profecía nos dice acá que eso no debe ser así. No debe ser así porque la palabra de Dios es nuestro fundamento de regla, fe y práctica. Y hay un capítulo que quiero recomendar a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos. Se llama Nuestra única salvaguarda. Ese capítulo tiene el énfasis de que la palabra de Dios y solo la palabra de Dios tendrá un poder para ayudarnos a resistir cosas como el engaño en el fin del tiempo y poder, digamos, resistir los tiempos finales. Así que, más que creer a una iglesia, a un pastor, a tantas cosas, tantas personas que están predicando, te invito a leer la palabra de Dios y si tienes dudas, puedes escribir. Muchas gracias, pastores, por acompañarnos. Ya nos quedan apenas unos poquitos minutos. Vamos a orar y estaremos finalizando. Muchas gracias por habernos acompañado. Un feliz sábado para todos. Pastor Julio, despídanos, por favor, en oración. Muchas gracias. Nos despedimos deseando un feliz sábado a toda nuestra hermandad y amigos que nos ven y nos escuchan. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora estamos agradecidos por tu palabra. Señor, te queremos dar gracias porque tu palabra no está tanto para informarnos, para que sepamos, para que escuchemos, sino para transformar nuestras vidas.
Ella misma dice que penetra hasta los tuétanos, que va mucho más allá, Señor, de un libro. No es cualquier cosa, es tu palabra y nos aferramos a ella como nuestra única regla de fe para el cristiano. Pedimos la bendición para todo tu pueblo en el mundo entero y pedimos que cada día nos podamos aferrar a ella para que podamos ir por el camino iluminado que nos ha de mostrar y nos ha de llevar un día al reino de los cielos. Señor, gracias por esta linda oportunidad. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastores, muchas gracias. Queridos amigos, hermanos, gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Deseamos un resto de sábado bendecido. Ya sabes, si tienes preguntas, déjanoslas allí en los comentarios. Estaremos comunicándonos contigo y muchas bendiciones. Amén. Bendiciones.